Hola, mi nombre es Anet Reyes, soy estudiante de Regencia de Farmacia en la Universidad Abierta y a Distancia UNAP. Este es un trabajo de bioquímica, tarea 3, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre enzimas que participan en procesos farmacéuticos, como son la oxidorreductasa y las hidrolasas. Procesos industriales farmacéuticos de la enzima oxidorreductasas, el citocromo, constituye el mayor complejo enzimático involucrado en el metabolismo de los fármacos en nuestro organismo, al jugar el papel fundamental en la fase oxidativa del metabolismo conocida como fase 1. La clasificación y función de las enzimas oxidorreductasas son enzimas que catalizan la transferencia de electrones desde una molécula donante a otra aceptora, es decir, catalizan reducción redox, donde re es reducir, ox es oxidar. Reducir gana, oxidar pierde, es decir, hay un aceptor y un dador. A sería el agente reductor o donante de electrones y B el agente oxidante o aceptor. Clasificación y función de las enzimas oxidorreductoras. Estas se clasifican en deshidrogenadas, oxidasa, reductasa, hidroxilasa, peroxidasa, oxigenasa. La deshidrogenada, su actividad es la eliminación del hidrógeno en la molécula que transfiere a los nucleótidos NAP o FAD, que se reducen recogiendo dos átomos de hidrógeno. Oxidasa, transfieren dos electrones desde el dador de oxígeno formándose peróxido de hidrógeno. Reductasa, enzima capaz de reducir un sustrato. Hidroxilasa, se introduce un grupo OH reemplazando un átomo de hidrógeno, oxidando al compuesto, incorporan un átomo de oxígeno molecular en el sustrato, en el segundo oxígeno forma agua. Peroxidasa es una enzima que cataliza la oxidación de un amplio número de sustratos orgánicos e inorgánicos utilizando el poder oxidante del peróxido de hidrógeno. Oxigenasa, enzima que cataliza reacciones en las que se cede oxígeno a una molécula aceptora. Se conocen dos tipos: monooxigenasas, que transfiere un átomo de oxígeno al sustrato y reduce el otro oxígeno en agua. Dioxigenasas, que transfieren el sustrato a ambos átomos de oxígeno de la molécula. Los factores que afectan la actividad enzimática. La actividad depende en gran medida de las condiciones de la reacción, que incluyen temperatura, pH, concentración de la enzima y concentración del sustrato. Temperatura: la mayor parte de las enzimas muestran poca actividad porque no hay suficiente cantidad de energía para que tenga lugar la reacción catalizada. ¿Qué son y cuál es la función de coenzimas y cofactores y cómo estos afectan la actividad enzimática? Aquellos cofactores que están covalentemente unidos a la apoenzima se denominan grupos postéticos, ya sean orgánicos, coenzimas o inorgánicos. Los cofactores son básicamente de dos tipos: iones metálicos y moléculas orgánicas denominadas coenzimas. Una de las principales funciones de los cofactores es sufrir las transformaciones químicas necesarias, oxidación y reducción, entre otras, para llevar a cabo la catálisis enzimática a los cofactores que se unen fuertemente a la enzima, que se le conoce como grupo postéticos. Procesos industriales de la otra enzima, que es la hidrolasa, amilasa. Se utiliza para la producción de etanol, para hidrolizar los almidones presentes en los granos y producir azúcares fermentables. Alfa-amilasa es un compuesto a base de enzimas proteólicas vegetales que posee acción antiinflamatoria y antidematosa. Clasificación y función de la enzima hidrolasa. La amilasa es una enzima hidrolasa que tiene la función de catalizar la reacción de hidrólisis de los enlaces 1 y 4 entre las unidades de glucosa al digerir el glucógeno y el almidón para formar fragmentos de glucosa, destrinas, maltosa y glucosa libre.
Los factores que afectan la actividad enzimática. El pH, la actividad de la enzima, es de 5 a 50 grados Celsius, que presenta una reducción del 4% de actividad cuando se reduce el pH a 4 y una reducción del 40% de actividad cuando se reduce el pH a 3 para valores de pH ácidos. La actividad enzimática de la amilasa a pH 5 no presenta una reducción mayor al 5% de actividad en el intervalo de temperatura de 40 a 50 grados Celsius, en comparación con el intervalo de 50 a 60 grados Celsius, donde existe una pérdida del 30% de la actividad. ¿Qué son y cuál es la función de coenzimas y cofactores y cómo estos afectan la actividad enzimática? La principal función de la coenzima es actuar como intermediarios metabólicos. Tanto las coenzimas como los grupos prostéticos pertenecen a un grupo más amplio. Los llamados cofactores son moléculas no proteicas que necesitan a las enzimas para su actividad. Un cofactor es una molécula pequeña necesaria para la actividad de muchas enzimas. Esto es todo. Muchas gracias.